En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron. Y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan, como parte del grupo Springer Nature. Creí que valdría la pena plantar una semilla. Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. La maestra Paola Ramírez es licenciada en Pedagogía y maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 10 años se desempeñó como profesora en Educación Básica. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública como parte del equipo de enlaces técnico-pedagógicos que participaron en la implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la adquisición de la lengua materna, específicamente el análisis del discurso narrativo. Actualmente se encuentra en el curso propedéutico y es estudiante del doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigación Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB, institución en la que desde mayo del 2017 colabora como apoyo a la investigación. Ediciones Castillo pone a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea, como el que presentaremos el día de hoy. La conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso La escritura en preescolar, que tiene como objetivo identificar aquellos procesos y estrategias para desarrollar la lectoescritura y se desarrollará en 2 sesiones. La primera sesión que tenemos el día de hoy se titula La lectoescritura en preescolar. Esta sesión será grabada. Usted podrá verla en línea, el video, en el portal de Ediciones Castillo posteriormente en 15 días aproximadamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, voy a probar un poco, a ver, ya me escucho bien, estoy perfecto. Bien, bueno, buenas tardes, me presento con ustedes, pese a que ya recibí una presentación inicial, me gustaría comenzar con ustedes compartiéndoles mi nombre. Yo soy Paola Ramírez Martinel y es un gusto poder platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema apasionante para nosotros, educadores, para nosotros responsables de la educación de los más pequeños, que es justamente lo relacionado con la lectoescritura y cómo es que nosotros accedemos al maravilloso mundo de la lengua escrita.
Esta sesión va a llevarse a cabo de la siguiente manera. Vamos a iniciar con una pequeña exploración sobre cómo es que se espera que se dé el lenguaje en el preescolar, con bases, por supuesto, de nuestros documentos normativos de aprendizaje clave, pero también con bases teóricas enfocadas en cómo es que se espera o cómo es que reflexionamos acerca de la lengua como especialistas nosotros en enseñanza a este nivel. Posteriormente vamos a pasar a un momento de trabajo exclusivamente sobre cuáles son estos propósitos de la lengua materna, de la enseñanza de la lengua materna en este nivel educativo que es preescolar. Pasaremos después a explorar detalladamente cómo es que se da el proceso de lectoescritura, seguiremos con cómo es que se da el proceso de escritura y llegaremos a algunas conclusiones al respecto de todas estas reflexiones que vayamos haciendo y que vayamos construyendo de manera conjunta. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión y que espero que disfruten mucho, y cualquier situación podremos irla resolviendo en los momentos en los que abramos ciertos espacios para algunas dudas, cuestiones, comentarios o reflexiones que tengan al respecto. Espero que disfruten la sesión, que tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, y pues vamos a empezar. Bien. Bueno, pues vamos a iniciar con el propósito de esta sesión de plática, esta sesión en la que vamos a compartir. Y bueno, es que el propósito justamente es que identifiquemos cuáles son los procesos y las estrategias para desarrollar la lectoescritura en el nivel preescolar. Y cómo es que nosotros como profesores podemos tomarlos en cuenta para reflexionar acerca de nuestra intervención pedagógica, de nuestra práctica dentro del aula, y entonces poder mejorar nuestras interacciones con los pequeños con los que trabajamos, o con las maestras con las que también tenemos interacción, y que podemos llegar a consensos y reflexiones mucho más profundas, pensando justamente en los procesos de lectoescritura que siguen nuestros alumnos. Vamos a empezar con este apartado al que denominamos lenguaje y comunicación en preescolar. Y bien, quisiera empezar aquí con la presentación de un diálogo que es un diálogo que tuve la oportunidad de compartir con un pequeño de 5 años, 8 meses, después de un juego con pequeños animales, con pequeños juguetitos que tenía que ver con la granja, los animales de la granja y otras producciones al respecto. Y bueno, se los voy a leer, pero espero que me puedan acompañar con la lectura en sus pantallas. Y entonces comento: mi perrito se llama Zeus. ¿Y el tuyo? El mío se llama Pollo. Y se ríe. ¿Tu perro se llama Pollo? Sí, y mi vaca se llama Gallina. Se ríe. Oye, pero ¿no te parece que si tus animales se llaman así, será difícil identificar quién es quién? No, porque una cosa es el nombre y otra cosa es lo que son. Seleccioné este fragmento porque efectivamente lo que ocurre aquí es muy significativo y relevante para nosotros adultos que estamos evidenciando constantemente cuáles son los procesos que siguen nuestros alumnos. Y es que a partir de este fragmento podemos ver varios elementos. Podemos ver efectivamente cuestiones de índole semántica, el asociar ciertos nombres a este gran campo semántico que tiene que ver con la granja, específicamente los nombres de animales. Pero no solo eso, sino que estamos presenciando una situación que tiene que ver con el procesamiento cognitivo y cómo es que está llevando a cabo el chico aquí un proceso de índole superior que tiene que ver con el reconocimiento y la categorización de palabras. Es decir, estáis identificando aquí, este pequeño, que el nombre pollo o gallina sirven para hacer referencia a animales de la granja, pero que también pueden tener una función alternativa como nombres propios, lo cual cambia completamente su uso con respecto a este diálogo y a este juego específicamente. Y no solo eso, sino que además estamos viendo cómo el niño reconoce elementos de la pragmática que utiliza porque considera que son graciosos, que son divertidos, y entonces los utiliza para hacer que el juego sea más entretenido. Además de estar pensando por él mismo en que eso le divierte, sabe que es una situación que al otro, a su compañero de juego, le va a provocar gracia. Entonces, en este
pequeño fragmento podemos ver bastantes elementos a los que el niño tiene acceso desde todo su aparato cognitivo. Es decir, aquí vemos que el niño piensa. Y solamente si estamos al pendiente de esas pequeñas palabras que menciona el niño y que nos hacen referencia a cómo está identificando que funciona el lenguaje y cómo este sirve para ciertas cuestiones de índole interactiva, es que podemos realmente decir dónde está este pequeño. Y este chico a sus 5 años, 8 meses, está en un nivel de reflexión del lenguaje sumamente alto. En nuestro documento de aprendizajes clave nos vamos a encontrar con que el lenguaje se concibe como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas. Se establecen y mantienen las relaciones interpersonales, se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. Esa palabra, creación, hace referencia también a toda una serie de postulados teóricos en los que efectivamente el ser humano se reconoce como esa especie creadora que por una predisposición innata al desarrollo del lenguaje tiene esa capacidad de utilizar un número restringido de elementos, como lo pueden ser palabras o pueden ser fonemas, para crear una cantidad inmensa e infinita de posibilidades a nivel léxico, a nivel sintáctico, y todo eso a partir de un conocimiento bastante finito. Estas ideas de Chomsky, Noam Chomsky, un precursor de los estudios en investigación del lenguaje, adquisición del lenguaje y otras teorías sintácticas a los que nos vamos a referir. ¿Por qué es importante que como nosotros, como especialistas, como trabajadores de este nivel educativo en el que el lenguaje es esencial, por qué tenemos que tener nociones sobre cuáles son las teorías de adquisición del lenguaje? Pues porque dependerá de cuál es nuestra posición teórica. Algunas a lo mejor se han ido construyendo con base en la exploración que hacemos de literatura especializada, pero seguramente otras son de manera empírica. Cosas que sabemos que funcionan, que hemos visto que funcionan y que eso nos ubican dentro de una postura que pudiera ser de un tipo o de otro. Y veamos entonces que de acuerdo a cada una de las posturas que tenemos aquí en pantalla, cada una se hace referencia a distintos elementos. Pensemos en Skinner. En esta teoría conductista, de la que todos tenemos nociones, en las que el conocimiento es adquirido justamente dependiendo de los estímulos que se dan en el ambiente. Esto nos habla de que estamos pensando, se pensaría a partir de esta postura teórica, que el lenguaje se adquiere como un resultado de la repetición y de la imitación del adulto. Es una postura que sostiene cuestiones asociadas al asociacionismo, a la conducta operante, al condicionamiento operante. Por otra parte, tenemos a Noam Chomsky como una especie de lucha contra esta teoría que justamente se refiere a la imitación, pensando que no solo se trata de una cuestión de imitación, que no se trata de eso. Se trata de una cuestión que tiene que ver con el uso, con la reflexión que los seres humanos hacemos acerca de nuestra lengua, nuestra competencia y nuestra actuación. Competencia con respecto a qué tanto podemos reflexionar sobre la lengua y nuestra actuación con cómo es que lo estamos usando para realmente comunicar. Y no solo comunicar, sino ser entendidos, lograr que el otro sepa a qué es aquello a lo que me refiero. Chomsky nos habla de un dispositivo de adquisición del lenguaje que es exclusivo de los seres humanos y que tenemos genéticamente de manera predeterminada. Es decir, los seres humanos somos la especie que podemos hablar y entonces de manera independiente en el lugar en el que nazcamos, vamos a lograr hablar y utilizar esas herramientas lingüísticas que tenemos instauradas como especie humana que somos. Por su parte, Jean Piaget nos habla que el lenguaje lo que hace es ser un elemento resultante del desarrollo cognitivo. Esto parece evidente cuando pensamos en la forma en la que pensamos. Pareciera que todo el tiempo pensamos utilizando el lenguaje.
que si estamos utilizando, recordando alguna experiencia o si estamos tratando de pensar en qué vamos a hacer próximamente, pareciera que todo nuestro pensamiento está dándose de manera lingüística, cuando en realidad hay elementos de nuestro pensamiento que tienen que ver con una cuestión cognitiva, con procesos de índole distinta a la del lenguaje. Procesos como comparar, como visualizar, como hipotetizar, predecir. Procesos que son los que, de acuerdo con Jean Piaget, permiten que el niño reconozca su lenguaje, lo desarrolle y vaya perfeccionándolo a lo largo de los primeros 5 años de su vida. Dentro de esta postura, vamos a ver que el lenguaje tiene una función simbólica y que se trata de ir asimilando cada uno de los elementos del lenguaje dependiendo de justo cuáles son nuestros espacios en nuestros contextos, los lugares en los que estamos posicionados y que esto nos va a permitir acomodarlo de acuerdo a nuestra realidad. Y finalmente, Lev Vygotsky, a diferencia de Jean Piaget, lo que nos habla es de una situación invertida. No es el lenguaje el que depende del desarrollo cognitivo, sino el desarrollo cognitivo el que depende del lenguaje. Esto a partir de toda la interacción y la experiencia sociocultural que tiene el individuo en su entorno. Esta socialización está vinculada con la intencionalidad y con los actos de habla, con la forma en la que la pragmática juega un papel importante en nuestra lengua, tiene que ver con quiénes somos, qué queremos de los demás y cómo lo podemos lograr a partir de la lengua. Específicamente vamos a puntualizar en la postura teórica de Jean Piaget a lo largo de esta sesión. Vamos a pensar un poco en por qué es esta situación que estamos accediendo a esta postura. Pensemos en este ejemplo que está en pantalla. Si quisiéramos o si pensáramos que la postura conductista es la más adecuada, no estaríamos reconociendo la existencia de verbos irregulares regularizados. Es decir, los adultos jamás van a utilizar poní, el verbo poní, dentro de su discurso regular. Los adultos lo que utilizan normalmente es puse, en cualquier contexto en el que se encuentren. Poní difícilmente lo vamos a escuchar en un adulto, si no es que jamás. Sin embargo, no es así en los niños. Este es solo un ejemplo de este tipo de verbos irregulares que se regularizan. El chico reconoce que se trata de un verbo que hace referencia a una cuestión temporal que ya terminó del pasado y entonces lo regulariza agregándole esa terminación que ve y que distingue como patrones del pasado en otros verbos. Y entonces utiliza poní. Y es a los 4, a los 5 años que vemos una cantidad de, podríamos llamarle, errores constructivos, que es como Piaget lo denomina, a estas situaciones en las que se utilizan otras reglas o el niño generaliza reglas para utilizarlas en aspectos irregulares de la lengua. Esto nos habla de que la asociación, lo que viene siendo el conductismo, no pueden ser explicables como un proceso de adquisición natural. De otra manera, no existirían estos ejemplos como poní, sino que el chico reproduciría, imitaría la forma regular que es el adulto el que la proporciona. No así si nos vamos al lado de la asimilación. El chico asimila una regla para el pasado y la utiliza a los verbos que se le presentan para utilizarlos en el mismo tiempo. Entonces, casos como este también lo encontramos en otros verbos, como si encontramos el caso de los verbos que tienen una S, de la variante dialectal del español, que escuchamos bastante. Por ejemplo, un usastes, un escuchastes, en los que se regulariza y que ha sido una cuestión más bien histórica, en la que se regulariza una regla que tiene que ver con la segunda persona. Y si pensamos en la segunda persona de nuestros pronombres, ese tú, vamos a ver que en cualquiera de los tiempos que nos encontramos con ese tú, vamos a tener una terminación con S en cada uno de los tiempos. Escucharás, escuchas, hay una S que históricamente se ha regularizado y se ha instaurado también en la forma presente. Y es por eso que hay una variante dialectal del español que incluye la S en algunos verbos como usastes, que es de los más conocidos y más escuchados seguramente por todos nosotros. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? Eso tiene que ver con una cuestión de adquisición a nivel, por supuesto, psicológico.
pero no es lo único que está involucrado dentro de la adquisición del lenguaje. Hay unas bases neurofisiológicas a las que nosotros no tendremos acceso de manera clara y constante. Un especialista será el que se encargue de efectivamente reconocer cuál es el funcionamiento y cuál es la base neurofisiológica de cada uno de nuestros chicos. Y si es necesario, intervenir. Sensoriales, que tienen que ver con una cuestión también de posibilidad física. Cómo es que tengo una capacidad para mirar, cómo es una capacidad para escuchar, y cómo estas me van a permitir tener un acceso mucho más claro a lo sensible, a los aspectos perceptuales de la lengua. Otras bases que tienen un origen anatómico funcional, es decir, mis órganos fonoarticuladores, mi aparato que utilizo para producir el lenguaje, está en un funcionamiento adecuado. Mi boca, mi laringe, tienen una condición adecuada para que todo se produzca de la manera en la que se espera que esto ocurra. Pero hay otras en las que sí tenemos injerencia y que no necesitamos específicamente de la participación de algún especialista. Las bases cognitivas. El chico tiene procesos cognitivos que sigue de manera natural, pero hay otros que podemos nosotros estimular con trabajo en clase, con trabajo en casa, con experiencias que efectivamente les permitan desarrollar y llegar a ciertos puntos de conflicto cognitivo en los que puedan poner a prueba y conjuntar cada uno de sus procesos cognitivos de orden superior. Y también tenemos el caso de bases sociales, esos entornos en los que nosotros vamos a poder trabajar ciertas prácticas sociales de la lengua, este término al que ya estamos acostumbrados, en tanto que tenemos cierto tiempo trabajándolo a partir de nuestros planes y programas, y que efectivamente habla de poner las condiciones necesarias para que los chicos puedan utilizar su lenguaje en condiciones reales, en condiciones que se asemejen a su práctica social en el día a día. Y por otro lado, nosotros ese desarrollo de procesos psicológicos superiores que comentábamos con respecto al establecer tareas que impliquen un trabajo mucho más complicado para nuestros estudiantes. Y este desarrollo del lenguaje lo podemos evidenciar en nuestros alumnos. Este desarrollo del lenguaje nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo es que se está dando. En primer lugar, a un nivel de expresión. Es decir, nosotros podemos ver cómo es que nuestros niños logran utilizar el lenguaje a nivel fonológico y a nivel morfosintáctico, o sintáctico también. ¿Y cómo es que se está dando este desarrollo? ¿Existe alguna especie de error gramatical o alguna especie de error articulatorio que haga que la forma de expresar el lenguaje no sea tan clara? Y en el momento en el que detectamos esto, pues sin duda acudir a un especialista y nosotros referir qué es lo que está ocurriendo. Lo podemos evidenciar. Cosas como concordancia de género, si notamos que hay una cuestión entre femenino y en lugar de femenino se utiliza el masculino, cuestiones derivadas de aspectos de conjugación verbal que no sean como el tipo del que vimos de puse contra poní. Y a nivel fonológico, pues son los clásicos cuestiones que revisamos o vemos en nuestros alumnos que no pueden producir alguna de los fonemas propios de nuestra lengua. Otro elemento que podemos ver es a nivel de comprensión. Y a nivel de comprensión lo podemos evidenciar con ese nivel semántico que manejan nuestros chicos. Cómo utilizan las palabras, qué tantas palabras conocen, de qué manera pueden utilizar una palabra con diversos significados, ya más grandes en un nivel de escolaridad primaria. Podemos ver cómo utilizan la ironía, la metáfora, los chistes para trabajar la parte semántica, o como en el caso del ejemplo que vimos al inicio, que utilizan y reconocen la parte semántica de palabras tan sencillas como podrían ser sustantivos comunes y los pasan a una categoría distinta que tienen que ver con referentes, con nombres propios. Y finalmente tenemos la parte del uso, que es donde también podemos reconocer cómo es y dónde están nuestros alumnos. Cómo están utilizando el lenguaje, para qué lo están utilizando, se sienten cómodos haciéndolo, y esto, la única forma de corroborarlo es a partir de la oralidad, presentando todas las situaciones posibles a discusión, poniendo todo la estrategia necesaria, todo el momento, la fuerza para que existan momentos en los que los chicos compartan qué es lo que piensan, qué es lo que opinan acerca de uno u otro tema.
La oralidad es nuestra llave. En el caso, por ejemplo, si lo pensamos en un término de cuestiones clínicas, algo que sirve muchísimo es justo la estrategia narrativa, cómo un chico cuenta una historia para saber dónde está. Es ese estándar de oro que nos permite reconocer el lugar en el que se ubique un chico a nivel de expresión, comprensión y de uso de la lengua. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos de saber acerca de nuestros alumnos? Bueno, pensando en que los chicos de preescolar ingresan más o menos en una edad de los 3 años, hay que ver justo qué es lo que podemos observar y conocer nosotros. Estar al pendiente del desarrollo de nuestros alumnos es elemental, pues de esta manera sabemos si efectivamente entran dentro de la normalidad o si hay una situación de alerta que sea importante reconocer y platicarla con los papás y nosotros fijar un plan de trabajo especializado para que podamos realizar las adecuaciones curriculares necesarias o realizar intervenciones mucho más enfocadas con chicos que tengan algún desfase o que tengan algún retraso en algún elemento. Si no existe eso, entonces más bien presentar y formar estrategias, momentos, técnicas, actividades específicas para que se logre potencializar cada una de estas etapas. A los 3 años se espera entonces que los chicos combinen al menos 3 palabras. Esto ya nos habla de la presencia de una gramática especializada completamente. De hecho, desde que empiezan a combinar 2 palabras existe una gramática. El orden en el que lo utilizan tiene que ver justamente con la forma en la que distinguen los patrones de uso de la lengua. Y utiliza oraciones simples dentro de esas 3 palabras. Comprende las funciones de las cosas, tiene un lenguaje literal en el que efectivamente si le decimos algo va a ser exactamente como lo tome y empieza a hacer solicitudes directas. A eso lo lleve a ser un poco no tan educado o polite como lo diríamos en el vocablo del inglés, ¿no? Tiende a ser un dame eso, lo quiero ya. El 70% de lo que dice es inteligible y produce ya todos los fonemas que vemos en la fase de 2 años, más estos fonemas que son la y, la ch, la d, la l. Y algunos diáfonos vocálicos que son los bien denominados diptongos. A los 4 años, nuestros chicos deberían estar combinando más de 4 palabras. Eso no quiere decir que sean 4 y solo 4, sino que pueden ser hasta 4, y a partir de 4 y todas las demás que se puedan. Pensando en que tenemos chicos con un desempeño, como lo mencionaba en términos de Chomsky, una actuación, un performance completamente elevado y entonces producen muchísimas palabras y que la longitud de sus emisiones rebase hasta las 7 palabras. Pero como un mínimo se estaría esperando que los chicos de esta edad produzcan oraciones de 4 palabras. Comprende algunas órdenes que tienen ya que ver con otra habilidad a nivel cognitivo, como una función ejecutiva que es la memoria de trabajo. Y cómo es que comprende órdenes que tienen más de 3 partes. Y que entonces es posible dar una instrucción dentro del aula que diga, saquen su cuaderno, tomen su color rojo y siéntense en el piso. Es posible comprenderlo. Y algunas otras que quizá estén un poco más largas todavía tendrán un cierto grado de dificultad para algunos chicos. Puede conseguir conversaciones más largas y comienza el respeto por turnos. El 80% de lo que dice es inteligible y es justamente la adquisición de la S y de la R suave cuando se logra en este momento. Además de los diáfonos con L, es decir, PL, BL, TL, que tenemos en español bastantes posibilidades, este conjunto de fonemas. Tenemos que a los 5 años se reduce la cantidad de omisiones y sustituciones de sonidos. Esperaría que su habla es clara y combina hasta 6 palabras o más. Se relaciona fácilmente con otros, hay ya una comprensión de órdenes mucho más extensas y adquiere la R final, además de algunos diáfonos con R. Pero la R, que siempre es una situación alarmante para muchos padres y muchos profesores, tenemos que estar conscientes que se requiere pasados los 5 y medio hasta los 6 años para poder ser adquirido. Bien, una vez que hemos tenido conciencia sobre cada uno de estos procesos de desarrollo, estamos ya o hemos estado ya conscientes de la competencia lingüística. Hemos evidenciado a través de lo oral cómo es que reflexionan sobre su lengua y cómo es que actúan a partir de él.
Y a partir de conocer efectivamente dónde se posicionan nuestros alumnos en cada una de las edades, es posible que podamos empezar a construir situaciones y a plantear actividades asociadas efectivamente a cuestiones muy particulares con respecto a la lengua escrita. Como tal, el propósito de la lengua materna, entonces, en el preescolar, es justamente la oralidad, es decir, llevarlos a la adquisición de la confianza máxima para que puedan expresarse, dialogar, conversar, escuchar a los demás sobre una multitud de de situaciones variadas bastante amplia. Además, bueno, de desarrollar el interés y el gusto por la lectura y, bueno, de usar diferentes tipos de textos para identificar para qué sirven. Es decir, debemos de proveer de toda la cantidad posible de portadores para que ellos puedan reconocer diferencias entre ellos, funciones entre ellos, posibilidades al verlo escrito, cómo se ve, cómo está escrito, y reconocer algunas de las propiedades del sistema de escritura a partir de justo esa exposición a lo escrito. El preescolar, entonces, debe de brindar oportunidades en las que los niños usen el lenguaje con múltiples propósitos. Y entonces es nuestra labor crear esas situaciones comunicativas. Entendiendo que una situación comunicativa implica que el profesor diseñe cuál sería el espacio en el que se presenta esa situación, con qué intención se trabaja, cuáles serían las necesidades por las que se presenta una situación comunicativa y quiénes serían los interlocutores que estarían participando en esa situación a las que los exponemos. De manera que la escuela, entonces, trabajando de esta manera, estaría mejorando la capacidad de escucha y de atención, llevándolos a construir ideas más completas, permitiendo que se haga una ampliación de su vocabulario, llevándolos a estructurar enunciados cada vez más largos y invitándolos a reflexionar sobre su lengua. En el caso de la lectoescritura, es esa exposición y ese acercamiento a diferentes tipos de textos, lo que les va a permitir reconocer cómo es que se manejan. Y no solo se trata de ponerlos en una mesa y decir ahí están, sino que efectivamente se utilicen, que el adulto sea efectivamente quien los está modelando como parte de un acceso a lo que dice, a lo que me está compartiendo, me está comunicando a alguien a través de eso que está plasmado en lo impreso. Y que a diferencia del lenguaje oral, el lenguaje escrito no está en nosotros de manera predeterminada genéticamente, sino que requiere del trabajo, de la enseñanza y de la interacción que los niños tienen con la lectoescritura, con el material impreso, para poder empezar efectivamente a reconocer cuál es la finalidad de la lengua escrita, cuál es la finalidad de un texto y empezar a utilizarlos de manera consistente y adecuada de acuerdo a lo que ellos necesitan. Por lo tanto, necesitamos plantear situaciones reales, que los textos que utilizamos sean textos con sentido, textos reales, textos a los que realmente los chicos tengan un acceso directo y sobre los cuales puedan reflexionar. Y por supuesto, amplia participación y espacios para ello. Vamos a dedicarnos entonces a revisar cuestiones particulares con respecto a la cultura escrita. Vamos a ver que hay algunas preguntas que que son de índole más bien reflexiva para ustedes y que esperaría que no fueran explícitos en este tipo de preguntas dándome una respuesta tal cual. No les voy a solicitar que compartan nada en el chat, pero que sí tomen un momento para pensar en cada una de ellas, porque a partir de lo que ustedes se contesten, estarán efectivamente evaluando cómo es que ustedes manejan la lectoescritura dentro de sus aulas. Esto es importante porque nos hace pensar efectivamente en cómo concibo, cómo he construido mis conceptos y mis nociones sobre la lectoescritura y por supuesto que van a incidir en la forma en la que lo trabajo. La primera pregunta es esta. Los niños necesitan conocer los nombres de las letras para iniciarse en la lectoescritura y quisiera que entonces se pensaran y dijeran sí o no, que den una respuesta y se la den para ustedes. Independientemente de lo que ustedes estén contestando, cabe mencionarse que en esta pregunta hay una particularidad importante a la que tenemos que focalizar y es la palabra iniciarse.
¿Los niños necesitan conocer el nombre de las letras para iniciarse en la lectoescritura? Si hablamos de una cuestión inicial, hablamos de cómo es que hay otros elementos previos a los nombres de las letras que juegan un papel importantísimo en la iniciación a la lectoescritura. Si hemos nacido en un entorno alfabetizado, efectivamente hay mucho más que es anterior al nombre de las letras. Por supuesto que vamos a llegar a eso. Por supuesto que asistimos a un preescolar y atendemos al trabajo con una educadora o con un educador para efectivamente reforzar este contenido de índole mucho más fuerte, de un trabajo conceptual claro y definido. Pero hay elementos anteriores que nos inician en la lectoescritura. Desde el momento en el que nos llamamos, nos ponen un nombre y ponen las letras gigantes en nuestra habitación, enfatizando y demostrando quién duerme en esa cama. Desde el momento en el que veo que mis padres leen el periódico o que me cuentan un cuento antes de dormir, o desde el momento en el que veo que mi mamá firma algún documento rápidamente, o ahora con la tecnología, como vemos que la gente mueve rápidamente los dedos y que es diferente a hacer un scroll o es diferente a presionar un triangulito para darle play a un video. Hay muchos elementos que son anteriores al inicio de la lectoescritura. La segunda pregunta es, ¿se debe enseñar a leer y a escribir con el mismo orden en el que aprendimos a hablar? Y pensemos entonces con algunas posibilidades con las que nos hemos encontrado y que incluso nosotros mismos fuimos instruidos de una manera en la que se buscaba que efectivamente trabajáramos con estas secuencias ya conocidas por todos nosotros del mi mamá me mima y ese oso es de Susi, en los que efectivamente era ya un nivel bastante posterior el trabajar a partir de sílabas repetidas, de sílabas duplicadas, pero que llegamos a ese momento después de haber trabajado de manera aislada, vocales, consonantes, y así como lo hacen los pequeños, que empiezan justo sus primeras palabras con esta reduplicación de sílabas, produciendo palabras como mamá, papá, bebé, nene. Esas palabras que son las primeras que adquiere un niño en la oralidad, o esas primeras cuestiones que tienen que ver con guturalizaciones, al trabajar con vocales, son elementos que son propios de la lengua oral. Y sin duda, vamos a utilizar e incorporar en la lengua escrita. Pero no se trata de verlo por aislado. Esto quiere decir que tenemos que reconocer que el trabajo de la lengua oral y la lengua escrita son distintos. Son distintos y trabajar las vocales implica un elemento contextual, lo mismo que las consonantes. Verlas en ese espacio en el que signifiquen que en mi nombre representan algo, que es la letra con la que yo me identifico, elementos propios de la vida del chico. Lo mismo con la producción de oraciones simples, que se puede empezar a dar desde un inicio y a partir de oraciones simples comenzar con el reconocimiento de cuestiones vocálicas, consonánticas y otros elementos propios a nivel de la palabra. ¿El aprendizaje de la lengua escrita es el reaprendizaje de la lengua oral? Pues creo que esto queda efectivamente ligado con la pregunta anterior. No se trata de que la lengua escrita sea efectivamente siguiendo el mismo procedimiento que seguimos con la lengua oral, sino que se trata de esa exposición a la cultura escrita. Desde el momento en el que nuestros niños reciben un libro y están asociados a un material, ellos saben que ahí dice algo y que ahí hay justo algo que ellos pueden reconocer como legible. Así que vamos a manejarlo de manera disociada y no como un mismo proceso. Y la pregunta que podemos pensar con respecto al desarrollo de los chicos es, ¿se puede leer? Si nosotros estamos trabajando con pequeños, con los que efectivamente tienen una edad, a lo mejor entre los 2 y medio, entre los 3 años, y les presentamos una imagen como la de este gatito, y le decimos, ok, dime, ¿se puede leer? Seguramente un pequeño de 2 años dirá, sí, dice gato. Pese a que no exista ninguna referencia a ningún carácter de tipo alfabético. Sin embargo, esto cambia cuando le preguntamos esto a un niño de 2 años, 8 meses, 3 años. Y en este momento, si le preguntamos a un chico de esta edad, ¿se puede leer? La respuesta seguramente será no. No se puede leer, es un dibujo.
Si nos vamos a la siguiente imagen, mismo gatito, y le preguntamos al chico de 3 años, nuevamente 2 y medio, ¿se puede leer? El chico dirá, sí, sí se puede leer. Ahí dice gato. Aunque en lo que le estemos presentando dijera otra cosa. Porque en ese momento lo que el niño reconoce es que el texto sirve para etiquetar aquello a que lo acompaña. Entonces, si dijera Simba en lugar de gato, el chico seguramente diría, ahí dice gato. Por otra parte, los chicos a esta edad tan temprana reconocen perfectamente bien y distinguen entre lo que es texto y lo que no lo es. Si nuevamente preguntáramos, ¿esto se puede leer? Un chico de esta edad diría, no, no se puede leer. Esas no son letras. O como en esa edad se refieren, esas no son números. O esas no son vocales. O las otras formas de denominar lo que ellos empiezan a comprender como letras. Lo mismo ocurre con estas dos hipótesis que nos plantea Emilia Ferreiro y que tienen que ver con las hipótesis de cantidad y de variedad. La doctora Ferreiro reconoce que efectivamente, si a un niño le preguntamos esta misma pregunta ante una imagen que está acompañada solamente de una letra, el niño dirá que esto no se puede leer, porque existe una hipótesis de cantidad. El niño necesita ver un poco más de letras para que diga, claro, eso se puede leer. Por lo menos, que es algo que se ha identificado en la investigación realizada al respecto, es que necesitan haber al menos 3 letras para que el chico reconozca que eso se puede leer. Lo mismo ocurre en este caso, en el que el criterio es de variedad. El chico sabe que para que algo sea legible, tienen o se necesita que exista una variedad entre los elementos que están apareciendo como parte del texto. Eso no se puede leer. Son 2 letras iguales y por lo tanto no se puede leer. Estas son nociones que empiezan a desarrollar los chicos desde muy temprana edad. Estas hipótesis que efectivamente les llevan al niño a reconocer que no todo lo que está escrito se puede leer y que efectivamente hay cosas que son imagen y cosas que son texto. Sin decirlo con estas palabras, por supuesto, pero lo reconocen de manera muy adecuada. Y en ese caso, entonces, vemos que esta función semiótica entre distinguir entre una imagen y el texto surge a partir del 2.º año de vida, del 2.º año y medio, digamos. Y es entonces en ese momento cuando logran disociar entre uno y otro, entendiendo, perfectamente lo saben los chicos, que lo que está ahí, independientemente de si se trata de un dibujo o una escritura, que son sustitutos de algo que forma parte de su realidad. Y que son marcas que se encuentran en el papel, pero que estas marcas dentro del papel tienen un significado y que pueden tener semejanza con la realidad. En el caso del pato, tendrá una semejanza completa con el objeto, con el animal, pero en el caso del texto pato, es un símbolo completamente arbitrario que el niño va a reconocer por otros elementos. Va a saber que eso se puede leer por particulares a las que tiene acceso. Comentábamos sobre la hipótesis de variedad, sobre la hipótesis de cantidad, y además porque lo empiezan a relacionar con otros elementos propios de ya su instrucción recibida dentro de los preescolares, tales como ahí dice pato porque tiene la P de papá. Y entonces eso es algo que se puede leer, porque papá se puede leer. Entonces, si lo pensamos de esta manera, hay un primer momento muy al inicio de la vida de los pequeños en las que texto e imagen están indiferenciados. Pareciera que son cosas similares. Sin embargo, la pregunta, y ahí entra en juego cómo es que nosotros trabajamos con nuestros niños y qué preguntamos. Cuando nosotros preguntamos qué dice ahí, estamos entendiendo que efectivamente un dibujo puede decir algo. Sin embargo, cuando preguntamos qué se lee ahí o se puede leer, es una cuestión completamente distinta. Por lo tanto, si le preguntáramos a un niño, en el caso del gatito que veíamos, ¿qué dice ahí? En la primera, que no encuentra texto esa imagen, dice gato. Y aún así, en cualquier caso, lo que dice es muy diferente a se puede leer. Son explícitos cuando nos encontramos con textos que están vinculados con imagen y con texto, que ellos saben que hay ciertas partes que se pueden leer y ciertas partes que se dicen, ciertas partes que se ven, se nombran.
Entonces el texto es considerado un poco más adelante de esa fase de indiferenciación como la etiqueta de un dibujo, como la etiqueta de una imagen. Y un poco más adelante, las propiedades del texto son las que proveen ciertos indicadores para decidir si algo se lee o no. Estamos hablando de niños que no pueden leer propiamente en este momento, de niños pequeños que están entre los 2 y los 3 años. Y esto es lo que logran hacer, a mi parecer, bastante, lo que logran hacer en este momento. Y entonces caemos en cuenta que cuando nos llegan los chicos a preescolar es porque piensan y han reflexionado sobre la escritura. Esta primera noción de los niños piensan parecía que es bastante evidente. Sin embargo, no para todos es clara. Pensar que los niños piensan es una situación que de pronto nos resulta difícil, porque quisiéramos explicar todo, quisiéramos hablar más despacio, porque ellos lo hacen de manera distinta. Y en realidad los niños lo hacen de una manera mucho más elaborada de lo que nosotros nos imaginamos. Y es que tienen estas nociones, como lo hemos visto, mucho antes de iniciar el proceso de alfabetización. Por eso es distinto hablar de lectura y escritura inicial y alfabetización inicial. Esa alfabetización inicial tiene referencia efectivamente a toda una cuestión vinculada con el manejo de letras, de vocales, consonantes y a nivel de palabra y demás. Pero son dos procesos que tenemos que tener conscientes: la alfabetización y la lectoescritura. Entonces, para el momento en el que los niños han adquirido su lengua materna, ya poseen muchísimo conocimiento sobre lingüística, sobre la competencia lingüística, sobre cómo se usa su lengua y cómo sirve para comunicar. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intentar que los niños cobren conciencia sobre todo ese conocimiento que poseen acerca de la lengua. Quiere decir que tenemos que volvernos indagadores, tenemos que volvernos personas que los están cuestionando constantemente acerca de cómo, para qué sirve y cómo lo usarían ellos de otra manera. Es decir, pensando en esto, intentándolo, estamos atribuyéndole a nuestros alumnos la particularidad de ser sujetos cognoscentes, sujetos activos, y no solamente pequeños que están ahí para hacer lo que nosotros digamos, sino que piensan, y porque piensan, les proporcionamos herramientas para que conjunten todos sus procesos cognitivos y desarrollen o resuelvan un problema. Entonces, en este sentido, justo lo que estamos haciendo al ubicar al niño en ese espacio, bajo esa etiqueta de sujeto cognoscente, estamos esperando que sea un niño que categoriza, que compara, que excluye, que ordena, que interpreta, que reformula, que comprueba y que comete errores constructivos, como ese que mencionábamos del verbo poner. De esa misma manera es que van a pasar muchos errores y de pronto los estaríamos pensando como retrocesos. Pero algo que deja claro justamente toda la teoría piagetiana es que la construcción del conocimiento no necesariamente es lineal. No es lineal. Y justo lo que requiere para que se construya y se vaya asimilando de manera mucho más específica de acuerdo a nuestros esquemas de asimilación, tiene que ver con cómo es que nosotros nos replanteamos un elemento que habíamos considerado en algún momento como el adecuado y lo corregimos, lo acomodamos, lo asimilamos hacia la nueva forma que consideramos como la más adecuada, la correcta. Es así como el niño construye conocimiento. Y es así como, dependiendo de efectivamente los esquemas de asimilación, y esto tendría que ver efectivamente con el lugar contextual, el contexto en el que se encuentra el chico. Los esquemas de asimilación de cada uno de nosotros son distintos y por lo tanto nuestra posibilidad para tener esta participación como sujetos cognoscentes será diferente según los esquemas de asimilación. Ahí es donde recurrimos a esta frase ya conocida, como lo que importa es el proceso de cada uno de nuestros estudiantes. Bien, continuamos entonces con esta cuestión de los errores constructivos, porque siempre pareciera que es una cuestión que nos alarma mucho como educadores. Si esto ya lo hacía, ya lograba escribir su nombre de manera correcta, el año pasado que salió de Kinder 2 podía hacer esto de manera correcta. Escribía María Elena sin errores, con espacio y con 2 mayúsculas, una en la M y una en la E. Hasta le ponía acento al aire. Y de repente, avanzado el ciclo escolar, vemos que hay un retroceso, o lo que pareciera ser un retroceso. Y entonces vemos que María Elena pasa de escribir su nombre como María Elena a Maralena.
Y entonces decimos, bueno, pero ¿qué pasó? Y entonces la mamá de María Elena nos reclama porque ha pasado algo y porque eso no pasó con Miss Conchita el año pasado. Y entonces caemos en una situación de desentendernos, de no comprender qué es lo que pasa con esta situación de María Elena. Y lo que pasa es que justo María Elena está construyendo. María Elena está asimilando una regla propia de la escritura, que gracias también nosotros le hemos estado proveyendo, que hemos estado trabajando con ella, que tiene que ver con además su proceso de asimilación de la escritura, que es la sílaba. Y reconoce que efectivamente la escritura se puede hacer de esta manera y que no necesariamente se trata de la copia de su nombre. Va a iniciar así, es la manera correcta de iniciar, copiando mi nombre. Pero poco a poco voy a ir reflexionando sobre mi nombre. No va a ser solamente esa situación. Voy a reflexionar que mi nombre tiene ciertos elementos que me voy a encontrar en otras palabras y que yo, haciéndolo solita, puedo hacerlo así. Y entonces tenemos el caso de una niña que pone Marilena. Otro caso de error constructivo es el caso de los números, que si bien no tiene una situación completamente relacionada con el caso de la lectoescritura, sí está relacionada en términos de que los números y las letras se parecen. Y cuando nuestros niños son muy pequeños, se parecen mucho. Incluso se refieren a ellas, a las letras, como números a veces. Con el número E, podemos decir, o mi letra lleva ese número. Mi letra se escribe con ese número. Y estas distorsiones en el léxico de cómo utilizan cierta jerga del lenguaje para referirse a sus escrituras. Y entonces tenemos a un chico que escribía perfectamente el 3, el 31 y otras cantidades. Y de pronto nos vemos que pasa un tiempo y escribe un 3 misteriosamente al revés. Y entonces decimos, ¿qué pasa con ese 3? ¿Qué pasó si ya lo habíamos logrado? ¿Qué fue lo que pasó? Y quizá podemos empezar a poner antenitas y decir, ¿se trata de dislexia? ¿Será eso? Y tenemos a la mamá preocupada diciéndonos este tipo de preocupaciones que quizá leyó, que quizá escuchó. Y entonces nosotros tenemos que tratar de calmar la situación y decir, no, se trata de un error constructivo. Los niños empiezan a trabajar letras y números de manera paralela en cierto momento. Los números siempre son un poco anteriores al trabajo del libro alfabético, al trabajo y reconocimiento de vocales y de letras. Porque los números tienen la particularidad de que son ideográficos, su lectura es ideográfica. 3 es 3, mientras que M tiene un nombre y además tiene un sonido. Y dependiendo de la letra con la que se encuentre, tendrá otro. Entonces, los números son más sencillos de asimilar en términos de nominativos. Pero, ¿qué pasa cuando vemos que las letras pueden tener su versión mayúscula, su versión minúscula o su versión cursiva? En ese momento el niño sabe que la forma de una letra puede variar y esa forma de la letra puede representar distintos elementos. Entonces, dice, lo que pasaba con el puse y poní, entonces se plantea bueno, si las letras tienen formas diferentes, los números también. Y entonces deciden que el 3 al revés es un 3 mayúsculo y que ese 3 mayúsculo haría esa función de decenas, digamos, en la cantidad 31. Como la M mayúscula en el caso de María Elena, que es distinta a la M de mamá, que escribo a lo mejor de manera distinta. Entonces se trata de un error constructivo. Y lo mismo, el último error que tenemos abajo, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Quizá cuando un niño trabaja y se le solicita que escriba la palabra ballena de manera independiente, dependiendo del nivel, del proceso, del nivel del lugar que esté ocupando en ese momento, el proceso en el que se encuentra, el nivel cognitivo, puede que escriba A, E, A, correspondiendo a esa hipótesis silábica, y que algunos otros chicos utilicen otros elementos, a lo mejor ya mucho más silábico-alfabéticos o hasta alfabéticos. Pero es curioso ver que cuando un grupo de niños trabajan en colectivo, parten de una base mucho más básica, porque efectivamente tratan de equiparar cuáles son los conocimientos que tienen. Y mientras que ballena a lo mejor es algo que yo logré ya hacer solito, si voy a escribirlo con alguien más, regreso a lo inicial. Y vemos que niños que ya escribían bien ballena, se regresan a escribir A, E, A, para poder construir con sus compañeros poco a poco cada uno de los elementos que pudieran perfeccionar esa palabra escrita. Y bueno, pensando entonces nuevamente en un espacio de reflexión sobre, no solo los niños piensan, sino que los niños piensan sobre la escritura, cabe que nos preguntemos, ¿existe una lista de habilidades necesarias
para iniciarse en la lectoescritura? Hay un checklist de qué es lo que debo de haber realizado yo como persona o yo como profesor para apoyar a mis alumnos en la lectoescritura. Y podríamos pensar entonces en elementos como bien conocidos por nosotros y muy utilizados y sumamente útiles, como la lateralidad, la discriminación visual, la discriminación auditiva, la coordinación visomotora, la articulación o cuestiones más específicas como la direccionalidad. Estos elementos son útiles, lo son y son necesarios, sí, pero no son causales. Quiere decir que no depende de ellos que logremos escribir o no. Va a depender eso de elementos propios de lo que acompaña a la lectoescritura. Van a ser positivos para su aprendizaje, pero lo que va a ser realmente representable y realmente utilizable al momento de la lectoescritura va a ser la mezcla de todos estos elementos con la reflexión sobre el lenguaje. Y entonces, si no propiciamos esos espacios de reflexión, será difícilmente posible que nuestros chicos accedan a la lectoescritura de manera efectiva. Estaremos fortaleciendo una parte que será básicamente la parte perceptual, la parte motriz, pero la parte que tiene que ver con esa reflexión, por supuesto que la estaríamos dejando de lado. Por lo tanto, tenemos que buscar desarrollar ambos elementos. Y ante esto, nos hemos encontrado con la disposición de distintos tipos de métodos que existen para iniciar a nuestros alumnos en la escritura. Y estos métodos, ¿podríamos pensar que son necesarios? ¿O qué es lo que hace falta? Y tenemos que dejar en claro que los métodos auxilian al aprendizaje, son auxiliares del aprendizaje. Sin embargo, no lo crean. Quien crea el aprendizaje es el estudiante, es el niño. El niño es quien crea el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que buscar justo cómo es que a través de diferentes procesos nuestros chicos logran construir aprendizaje, independientemente del método que utilicemos. Se lo auxiliará, pero quien lo construirá será el chico. En ese sentido, tenemos los dos grandes rubros sobre los métodos de enseñanza de la lectoescritura. Los métodos sintéticos y los métodos analíticos. Los métodos sintéticos son estos métodos en los que se parte de las unidades menores de la palabra. Empezamos con vocales y así poco a poco vamos hasta construir una palabra y poder leerla. Sin embargo, esto nos lleva a una situación en la que la lectura se vuelve un proceso de decodificación. Y los métodos analíticos, por su parte, más bien parten de unidades de significado, relacionadas, por supuesto, con imágenes o con elementos que poco a poco van construyendo oraciones. Y entonces se prioriza por la parte visual, mientras que en los sintéticos se prioriza por la parte auditiva. Y por supuesto existen los métodos eclécticos, en los que estos dos métodos, sintéticos y analíticos, se vinculan. Y vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo. Si siguiéramos un método sintético, estaríamos presentándonos ante una situación como esta. La escritura de la palabra mesa, o la lectura propiamente de la palabra mesa, podría ser que llevara a los chicos a cometer un error, digamos, gramatical. Un error en el que a lo mejor estoy intentando descifrar qué es lo que dice la palabra y como lo hago de manera unitaria, voy diciendo cada una. Y entonces puedo encontrarme con que en lugar de mesa leo meso. O alteraciones de más a nivel léxico. Y entonces leo misa y me sorprendo. O cuestiones que tienen que ver con la falta de comprensión. Comienzo a leer mesa. Y entonces me quedo un poco alejado de qué es lo que decía ahí. Que decía, lo leí, lo logré, pero no logro llegar a ese nivel de comprensión. O cuestiones en las que se alterne el nombre del fonema con el nombre, la producción del fonema con el nombre de la letra. E-S-A. Y entonces también se está alterando la comprensión. En el caso de los métodos analíticos vamos a encontrarnos con problemas para leer pues otras palabras, digamos, solo las que nos han enseñado son las que tendré posibilidad de leer. Y mientras eso no pase, pues diré, esa no la sé leer. Por lo tanto, hay limitaciones con respecto a cómo el niño se desenvuelve. En ese sentido, vamos a ver que los métodos son solo eso, auxiliares. Entonces, básicamente lo que buscan es poner el énfasis en la percepción y se deja de lado la competencia lingüística del niño y todas sus capacidades cognitivas.
Por lo tanto, entonces deberíamos de estar buscando el método que nos acomode porque sería nuestra forma adecuada de implementar y de trabajar dentro del aula, pero además procurar presentar situaciones que en la oralidad nos permitan reflexionar sobre lo que está en lo impreso y que entonces se encuentren ante situaciones de conflicto cognitivo. Veamos, por ejemplo, cuáles podrían ser algunos ejemplos de situaciones de conflicto cognitivo. Pensamos, por ejemplo, en un caso de algunas palabras ubicadas en nuestro salón, quizá, y entonces solicitar que de entre todas esas palabras ubiquen cuáles pueden ser, cuál es el nombre de alguno de los alumnos o de algún personaje de una historia o de algún personaje de que estemos construyendo para hablar sobre una situación de mercado, una situación más particular. Entonces, en este momento, si nosotros pegamos en nuestro pizarrón, en el suelo, en la alfombra, estas palabras que tienen particularidades similares, tanto en longitud como en letra inicial o en algunos casos letra final, entonces podemos ponerlos en una situación de conflicto cognitivo. Siempre tratando de que este trabajo se haga en grupos pequeños, porque de esta manera es como se comparte efectivamente lo que uno sabe y lo que otro también. Y entonces construimos de manera mucho más adecuada. Entonces llegaremos a reconocer que Pedro es la que tiene relación con el nombre de alguien. Otra situación que tiene que ver con un conflicto cognitivo es la clasificación de pares de palabras en palabras largas y cortas. Quizá tenemos preparadas una serie de palabras que están escritas o imágenes incluso y pensar en escribirlas. Pero antes de eso, reflexionar acerca si de la palabra que vamos a escribir es una palabra larga o una palabra corta. Esto es algo que Piaget reconoce como el realismo nominal. Y cómo es que atribuyo esas particularidades del objeto a una palabra. Y pues en mi caso, si estoy pensando y todavía reflexionando sobre cómo está esa relación entre el objeto y la palabra, seguramente diré que automóvil es una palabra más corta y que tren es una palabra larga. Y entonces juntos trabajaremos con base en eso. Y trabajaremos en visualizar esta parte perceptiva que veíamos adelante como un elemento importante en la adquisición en el ingreso a la cultura escrita. Y finalmente, otra situación de conflicto cognitivo podría ser esta, que les pidiéramos a los niños que acomoden los nombres de las frutas al jugar al mercadito. Y entonces ponemos algunas palabras que tienen similitudes y ponemos otras que tienen similitudes de inicio, de final, de longitud, de distintos elementos que vayan más allá de lo lingüístico, que tengan que ver con la parte perceptual y que efectivamente puedan reconocerlos por otros elementos y que puedan reconocer dónde podría quedar cada uno de estos nombres al jugar al mercado. Estas son situaciones de conflicto cognitivo. Esto con respecto a la integración de lectura y escritura. Si nos vamos a la parte de la lectura específicamente, quisiera nuevamente identificar una situación que tiene que ver con una experiencia entre un adulto y un niño. Veamos. El adulto dice, ¿me lees este cuento? Y Edgar, un niño bastante pequeño, de 2 años, 8 meses, dice, claro, había una vez, bla, 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 cambia la página, bla, 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 bla. Mira, y señala algo. Esta es una situación de lectura completamente interesante. El niño reconoce que hay una cuestión propia y adecuada con respecto, una convencionalidad con respecto a la lectura de cuentos. Inician con había una vez. Pero además no solo eso, el niño aquí está reconociendo que no puede inventar. Este niño está en un momento mucho más avanzado, porque podría haber inventado y él crearse su propia historia a partir de las imágenes que estaba viendo en el cuento. Pero dice bla, 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 sabiendo que efectivamente lo que está escrito es algo que alguien más hizo. Y por lo tanto, él no puede ingerir en eso de manera deliberada. Y por eso prefiere decir bla, 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 y mira. Otra situación es esta. Yo empiezo a leer y luego tú. Había una vez un niño que, y esto que se está leyendo es una hoja con instrucciones. Pensemos en un recetario quizá. Y el niño dice, no, no, no. Así no se lee eso. Ahí dice, dibuja la foto. Y entonces reconoce las distinciones en el uso, en la función de los textos. Mientras que un cuento se puede iniciar leyendo había una vez,
Un texto que tiene instrucciones, o quizá la página de trabajo de un libro, quizá un recetario, se lee de manera distinta. No puedo iniciar leyendo había una vez. Y entonces corrijo y pongo una instrucción que seguramente será la más adecuada a eso que estoy viendo. Otro ejemplo es, voy a leer lo que dice ahí, y se señala el título del libro. Este libro es de Julián Martínez Chávez. Y Julio dice, no, ¿a qué no dice eso? No está con lápiz. Y entonces aquí volvemos a ver nuevamente cuál es su relación con lo escrito. Sabe que en el título del libro no puede decir su nombre, porque eso lo escribió alguien más. Y porque la referencia a no está con lápiz hace referencia a que él escribe su nombre con lápiz. Y él no pudo haber escrito ese nombre. Por lo tanto, ahí no dice eso. Todas estas reflexiones hablan sobre justo eso que mencionamos. Todo lo que está en juego al momento de trabajar la lectoescritura. Entonces, los niños se encuentran en distintos niveles, reconocen la diferencia entre lo que se lee y lo que se dice. Y entonces, en un primer nivel, nos encontramos con niños que tienen una imposibilidad para anticipar el contenido de un mensaje en función de la identificación del portador. Es decir, no sé cómo y para qué es cada uno de esos distintos tipos de portadores o de soportes en los que hay texto. Como en un segundo nivel, los niños identifican la posibilidad de anticipar contenidos según la clasificación de sus portadores. Si se trata de un cuento, seguramente se leerá incluso con cierta entonación. Si se trata de una noticia, seguro se dirá de otra manera y en otro contexto. Si se trata de la instrucción para seguir una indicación en una página, en un trabajo, en un recetario, seguro se leerá de otra manera. Y en un tercer nivel, se busca el comienzo por la diferenciación entre lenguaje oral y la lengua escrita. Empiezan a reconocer efectivamente cómo es la forma del texto, cómo está acomodado, dónde se ve, en qué lugar está, cuál es el tema según el lugar, el discurso que se espera encontrar. Si vemos una tarjeta con globos y un pastel, seguramente sé que esa tarjeta corresponde a una invitación y que esa invitación corresponde a el tema de quién será el cumpleañero, cuál es la información con respecto a cuándo será, cuántos años cumple. Hay una expectativa sobre lo que voy a encontrar. Ese tipo de experiencias son realmente significativas para los chicos de este nivel. En el caso del proceso de lectura, esta misma pregunta, esto se puede leer. Justo lo que vamos a ver es cómo se avanza en la forma de hablar de lo que está escrito. Los niños dicen o pueden decir, sí, sí se puede leer porque tiene números. Será lo que primero escuchemos en los pequeños. Sí, sí se puede leer porque tiene vocales, una vez que se empiezan a adentrar en el mundo de la alfabetización. Sí, porque tiene números y vocales, cuando reconocen que números y vocales se parecen en forma, se parecen en trazo. Y entonces puedo utilizar ese nombre, esa denominación para hablar de eso que se parece. Luego sí, porque tiene consonantes y vocales. Y sí, porque tiene todas las letras y nos habla efectivamente ya de letras muy particulares. Esta situación la vamos a ver también reconocida con respecto a cómo trabajan con números, vocales, consonantes. En el caso de si se puede leer, los niños empiezan a identificar y decidir si se puede leer porque existen índices dentro de la palabra. Por ejemplo, esta sí se puede leer manzana porque tiene la ma de mamá y mamá se puede leer. Entonces reconocen elementos de otras palabras, tales como su nombre propio, dentro de otras palabras. Y entonces eso les da un sentido de lectura. También sí se puede leer porque hay una distinción entre letras y números. Eso es una cuestión terminológica bastante importante que requeriría nuestra reflexión mucho más adentrada, pero no sería posible abarcarlo en un espacio de hora y media. Tendríamos que trabajarlo de manera mucho más profunda con respecto al significado que se encuentra detrás de la palabra cuento o contar. Porque una cosa es decir, me cuentas un cuento y otra es vamos a contar. Y en estas dos, lo que implica contar tiene referencias muy distintas. Contar puede ser efectivamente contar los números, pero también contar es esa acción de leer un cuento, de trabajar con respecto a lo que dice ahí. Es algo que utilizamos de manera constante. Y el que lo usemos, porque lo usamos, decimos, me cuentas un cuento, el que lo usemos de esta manera tiene implicaciones importantes para el niño. Porque cuentas me hace pensar que efectivamente los números y las letras pueden convivir en un espacio similar dentro de un texto.
Y entonces, llegar a la noción de las letras son para leer y los números son para contar es una noción completamente complicada para los chicos, porque son elementos que tienen que ver con bases semánticas y con cómo puedo caracterizar cada uno de estos. Y la otra es la distinción de dibujos y letras, la diferencia entre qué dice y si se puede leer. Los chicos van avanzando poco a poco en su reconocimiento de cuándo algo es para mirar y cuándo las letras son para leer. Y bueno, ¿qué situaciones de lectura podemos plantear dentro de nuestra aula? La lista de asistencia es algo fundamental que seguramente todos ustedes reconocen y utilizan de manera constante. El reconocimiento de los títulos de distintas historias es un elemento también importante que nos puede empezar a ayudar a trabajar con cuestiones de producción, con cuestiones de longitud de la emisión que se está produciendo o de lo que tiene que ver con la longitud de lo que se encuentra escrito, el número de palabras si estamos en un proceso un poco más avanzado. Predicciones sobre el contenido de un texto, como mencionábamos, invitaciones, anuncios, canciones. ¿Cómo es de qué se trata esa canción si la ilustración me habla, veo una muñeca con un vestido azul? ¿Cuál será el contenido de esa canción que está escrita ahí? ¿Qué podré yo encontrarme? Seguimiento de indicaciones para llegar a un lugar, por ejemplo, cómo es que voy a ir a visitar el zoológico si presento le pongo una serie de letreros en el salón con indicaciones y entonces lo vamos leyendo poco a poco, o si tengo en mi material impreso ciertos elementos que están asociados a las indicaciones de qué se debe hacer posterior a haber culminado una actividad. Pues estas cuestiones de seriación, de seguimiento de indicaciones. El etiquetado de productos, por ejemplo, entre otras situaciones. Vamos a hablar sobre el proceso de escritura y en este sentido vamos a hablar sobre la importancia del nombre propio. El nombre propio es sin duda un elemento fundamental en el ingreso a la escritura, no como observador y como participante de la escritura escrita pasivo, digamos, sino como ya alguien que utiliza las letras para comunicar algo. Y el problema quizá al que nos enfrentamos actualmente con respecto al nombre propio es que hoy en día existen una cantidad de nombres que no siguen los patrones comunes, convencionales, digamos, del español. Tener nombre como Nicolás, Fernanda, María, Ana, eran nombres que le aseguraban al niño estar expuestos a patrones propios de su lengua. Pero hoy hay muchísimos nombres que tienen una serie de combinaciones poco visibles en otros textos de nuestro entorno. Pero es importante reconocer que el niño se reconozca porque lo que se encuentra en su nombre es único y solo él, de manera inicial, podrá escribir ese nombre. Veamos, por ejemplo, esta situación. Yo le digo a un pequeño que se llama Dani y le digo, voy a escribir tu nombre en este lado, es un pizarrón, y el mío en este otro lado. Y Daniel dice, no, ese no es mi nombre. Me lo dice después de yo haber escrito Dani, la inicial con mayúscula y las siguientes con minúsculas. Ese no es mi nombre. No, no. A ver, lo voy a corregir. Y escribo Daniel y no solo Dani. No, así tampoco. Yo lo escribo así. Y escribe Daniel. La relevancia de que él diga yo lo escribo así es efectivamente importante porque él habla de que él es su nombre y él tiene una serie de elementos para escribirlo que hacen que efectivamente sea su nombre ese que escribió. Tienes razón, ¿podrías ayudarme ahora a escribir mi nombre? No, es tu nombre, solo tú lo puedes escribir. Esa apropiación, ese sentido de justa apropiación sobre el nombre propio, habla de poner a disposición del niño una serie de elementos escritos que van a ser suyos y que podrá utilizar de manera indistinta. No solo en su nombre, que es una forma fija, que aprende desde el inicio, sino que podrá utilizarlos en diversas combinatorias. Y de ahí la D de mi nombre o la M de mi nombre. Y es relevante, efectivamente, que se hagan ese nivel de apropiación. Porque como es bien reconocido por todos ustedes, es el primer alfabeto que manejarán los chicos
antes de reconocer el alfabeto convencional en el orden convencional en el que lo utilizan. Bien, y entonces en ese sentido vamos a ver que hay distinciones en justo ese proceso. Los niños inician así, reconociendo su nombre, porque es parte de reconocerse dentro de la cultura escrita. Mi nombre me va a permitir tener ese repertorio inicial que es mío y que yo voy a poder manipular. Entonces, escribirlo me va a permitir ese acceso inicial a la escritura. Me va a dar herramientas para poder hacerlo. Posteriormente, voy a poder interpretar qué es lo que está. Una cosa es escribirlo, me va a servir para tener ese acceso al mundo de lo escrito. Pero otra va a ser estar como como intérprete de la cultura escrita, que sin duda está vinculado completamente con la lectura. Lectura y escritura son elementos que van de la mano todo el tiempo. Y que en este sentido, una cosa será interpretar y otra cosa será realmente estar leyendo. Y en cualquiera de los dos casos se trata de un acercamiento completo al mundo de lo escrito. Independientemente de que esté interpretando de manera correcta o incorrecta, es algo que puedo ver a partir de la imagen. Y al final llegaré a la parte de la escritura que tiene un sentido, al que tiene un significado. Y entonces veremos que a lo mejor empiezo a utilizar ciertas hipótesis para trabajar con la escritura. Y que entonces logro escribir "te quiero mamá", con esta hipótesis silábico-alfabética. Y en ese sentido, bueno, igualmente Emilia Ferreiro nos ha ayudado muchísimo a tratar de identificar cuáles son esos niveles de escritura presentes en el niño preescolar. Y que pues ella, siguiendo toda un postulado, una teoría piagetiana, busca reconocer al niño que encuentra Piaget, trabajar toda una base cognitiva, al ver quién es ese niño que interactúa con el mundo y que va construyendo a partir de sus sistemas de acomodación y asimilación. Emilia encuentra al niño de Piaget en la escritura y lo encuentra con una serie de pasos, con una serie de niveles en las que se ven identificados diferentes tipos de interacción cognitiva con lo escrito. En un primer nivel, que hablamos de un primer nivel no necesariamente en términos de edad. No es que este primer nivel se esté encontrando a partir de cierta edad hasta cierta edad, sino que es un primer nivel con respecto a que alguien que está escribiendo en un espacio escolarizado o no escolarizado y que tiene estos primeros intentos de escritura. En este primer nivel, esta escritura es una forma básica que tiene intenciones distintas, independientemente de que las construcciones o las producciones del niño se parezcan, que sean una serie de rollitos o una serie de palitos, dependiendo de cómo esté teniendo acceso, si a la cursiva o a la letra redondeada. Es como empezará a hacer estas intenciones iniciales y estas serán con significados diferentes, aunque se parezcan. Seguramente dirá en una pato y en otra dirá lobo, o en una dirá oso y en otra dirá casa. Pero el niño sabe perfectamente qué es lo que está apareciendo ahí. Y la parte de la intención es realmente importante porque lo seguirán desarrollando a lo largo de su educación, no solo preescolar, sino primaria. Reconocer las intenciones de un autor cuando se enfrentan ante un texto de tipo argumentativo o cuando están trabajando sobre narrativos, cuál era la intención de presentar al lobo de tal manera. Las intenciones se vuelven eso que hace el autor, eso que decide el que escribe. Y entonces yo soy quien tiene el poder sobre eso. Eso es elemental. Puede interpretar las escrituras propias y efectivamente, porque reconoce la intención, no podría utilizar sus propias capacidades deductivas para interpretar qué es lo que alguien más escribió. Y entonces le preguntará a su compañero, ¿qué escribiste ahí? ¿Qué dice ahí? Maestra, ¿qué dice acá? Y entonces ellos reconocerán que cada escritor, que cada persona que ubique, que plasme algo por escrito en un texto, lo habrá hecho con una intención distinta. Y solo él tendrá ese acceso inicial. Eso en este primer nivel. En un segundo nivel, en este primer nivel también se presenta esto que comentaba hace un momento sobre el realismo nominal, en el que los niños reflejan efectivamente en la escritura algunas características del objeto.
Por ejemplo, lo veíamos con tren y automóvil. Y son niños que en este primer nivel también dicen, bueno, oso se escribe más grande que pato, por supuesto, porque los osos son más grandes que los patos. O otro ejemplo es, escribe mi nombre, diciéndoselo a un adulto, a un pequeño. Lo escribe el adulto y posteriormente el niño dice, no, 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 pero tienes que hacerlo más largo, porque ayer cumplí años. Entonces el niño espera que sus características personales se vean reflejadas también en lo que escribió. O este otro ejemplo, que es de Vero, y Vero dice, cuando sea grande, mi nombre se va a escribir con la B grande, porque efectivamente está asociando algunos elementos propios de su persona con la escritura. Esto es en este primer nivel y es maravilloso. En un segundo nivel, nos vamos a encontrar con que los chicos desarrollan estas hipótesis que ya habíamos visto de variedad y de cantidad. Es decir, para que diga algo tiene que ver al menos 3 letras y para que diga algo tienen que ver al menos que esas 3 letras sean diferentes la una de la otra. Luego esas hipótesis se perfeccionan y no aceptan que solamente sean diferentes, sino que también empiecen a haber incluidas ciertas consonantes entre las vocales o ciertas vocales entre las consonantes que se encuentran juntas. Entonces, en este nivel, la escritura presenta 2 situaciones que son conflictivas para el niño. Una es que reconoce que hay formas fijas. Su nombre se escribe de una manera y así es como se escribe. Como el ejemplo de Daniel, el niño que vimos, que él reconocía la escritura de su nombre en mayúsculas y con su propia letra. Hay ciertas formas fijas que no podrían cambiar. Y esta situación de formas fijas los llevan a vivir una situación que tiene que ver con el bloqueo. Y es entonces cuando no logra reconocer o no acepta la escritura de otras palabras que no ha reconocido visualmente. Y entonces es que no las sé escribir. Escribe la palabra, pensemos la palabra mariposa. Y el niño dice, es que no la sé escribir. No la sé escribir porque sabe que hay formas fijas como su nombre. Tiene esa hipótesis ahora. Y entonces nosotros es donde entramos para ayudarle efectivamente a reconocer que sí se puede copiar, pero que además él puede hacer una reflexión sobre cómo hacerlo, independientemente de si le sale correcta, completa o la producción que esté ejecutando. Y en el caso de también este nivel es que utilizan esos modelos conocidos que ya saben, por ejemplo, las letras de su nombre, para empezar a producir nuevas escrituras. Y entonces es cuando se rompe esa situación de bloqueo. Quizá el bloqueo puede durar muy poco, ese no lo sé escribir, esa frustración que de pronto vemos en algunos niños, y que se rompe cuando se dan cuenta que pueden utilizar tanto elementos de nombres de sus compañeros como elementos de sus nombres o de otras palabras a las que han tenido acceso o que pueden observar en diferentes espacios y demás. Y lo que mencionábamos nuevamente sobre las hipótesis de variedad y de cantidad. En este caso, por ejemplo, vemos que Manuel escribe su nombre, sabe que es cómo escribir su nombre, y cuando se le pide que ya rebasada esta situación de bloqueo, Manuel, que a lo mejor todavía se encuentra en esa situación, diría, no sé escribir caracol. Y cuando le decimos, vamos, inténtalo, se trabaja con una base mucho más como lo veíamos en la base normativa de aprendizajes clave, a partir de la motivación, a partir de un trabajo de confianza sobre lo que puede él escribir, pues intentará de manera inicial en este segundo nivel poner letras que conoce, letras que puede utilizar, letras que sabe escribir para poder decir, bueno, ahí dice caracol. Y esta base de diferenciación, como son palabras diferentes, voy a utilizar las mismas letras, pero en un orden distinto. Y para sol quizá utilice una más, porque el sol es muy grande. Entonces empiezan a conjuntar elementos propios de lo que conoce, de lo que ha visto en el nivel de escritura y a partir de su nombre, por supuesto. En un nivel 3 vamos a ver que el niño intenta darle un valor sonoro a cada una de las letras y entonces establece esa hipótesis silábica. Es que cada letra vale por una sílaba
Y esa hipótesis es original del niño. Eso es algo completamente relevante, porque se trata de algo que no se le ha enseñado de manera externa. Es algo que el niño reconoce y sabe que efectivamente es posible empezar a escribir pensando en una situación, en esta hipótesis silábica, en la que cada letra equivale a una sílaba. Y en este momento, en ese inicio, cuando también se conjuga esta hipótesis silábica, hay una cuestión que pudiera ser complicada y es cómo tratar de combinar la hipótesis de cantidad y variedad con la hipótesis silábica. Porque efectivamente, si veo que palabras como pelota tienen o se pudieran escribir con una E o A, entonces, bueno, veo esta cuestión, ya estoy en un nivel 3, entonces esta parte de la variedad me va a generar un poco de dificultad ver que no hay variedad entre consonantes y vocales al escribir E o A. Y entonces eso los pondrá en una situación de conflicto cognitivo. Y entonces verán que es necesario hacer algo distinto. Y ellos mismos poco a poco empezarán a evolucionar en su construcción. No, voy a hacer algo para que se vea distinto. Y entonces ponen P o A. Y no, se siguen viendo no convencidos de cómo es esta situación y siguen realizando, no en una misma sesión, no en una misma clase, pero a lo largo de ese momento empiezan a realizar reflexiones mucho más fuertes sobre qué puede estar ahí para escribir pelota. O en el caso de oraciones completas, pueden darse dos situaciones. Una situación en la que lo descomponga por elementos sintácticos y que tenga mi frase nominal representada por una O y mi frase predicativa que esté representada por una A. Los niños O, como esa O, toman agua con la A. ¿Qué dice ahí? Los niños toman agua, siendo dos letras únicamente las que estén ahí. Porque es esta situación que ahí no es una sílaba, pero son dos componentes dentro de una oración. Y por lo tanto, ese reconocimiento de dos componentes me llevan a utilizar dos letras. Algo que no podríamos considerar como un error, sino como una reflexión bastante amplia de que el chico logra reconocer dos componentes distintos. O bien, escribirlo de manera silábica. Y el último nivel es el nivel, bueno, el penúltimo nivel, es el nivel en el que nos encontramos con la hipótesis silábica, pero además empieza a combinar la alfabética. Y es efectivamente esa aparición de muchas más letras dentro de la producción y hay una alternancia clara entre vocales y consonantes. Y se logra ver una escritura mucho más convencional. Mientras que en el quinto nivel, pues tenemos una escritura completamente alfabética, en la que cada carácter responde a un valor sonoro y es entonces cuando ya más bien entra otro problema, que es el problema de la ortografía. Es el momento en el que más bien ya nos encontramos con otro tipo de reflexiones que tienen que ver con esa cuestión de valor sonoro, sobre todo en una lengua en la que tenemos una gran variedad de fonemas que comparten ese valor sonoro con algún otro fonema. Entonces, bien, pensando en esto y para concluir algunas de las situaciones de escritura que podríamos estar trabajando dentro del aula, es realizar tarjetas de felicitación en las que estén utilizando un nombre, números, ciertas fechas, en las que puedan hacer intervenciones, escrituras pequeñas y breves que además sean fáciles de leer posteriormente. Una agenda telefónica, quizás sobre los números de todos los chicos que estén en el salón de clases, o a lo mejor de números de emergencia a los que podríamos pegar en el salón de clases sobre cuál es el teléfono para marcar a la directora, el teléfono para marcar a los bomberos, independientemente de que sean números reales o números ficticios, el propósito sería completamente de escritura. Reglas de comportamiento, seguramente no solo del salón, sino de otros espacios, el zoológico, el hospital. ¿Cuáles serían? Listas de mercado, por supuesto, el epígrafe de alguna fotografía, entre otras. Vamos a abrir el chat en este momento para, antes de cerrar, poder responder algunas de las preguntas que ustedes pudieran tener con respecto a este proceso tan maravilloso que todos los días nos puede asombrar por la participación de nuestros estudiantes. Entonces, en este momento voy a abrir el chat
y vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios, de sus preguntas, de sus conclusiones o reflexiones o situaciones específicas con las que se han visto involucrados dentro del aula. Ajá. Muy bien, esperamos a que escriban algunos de ustedes para poder dar lectura. Ok. Si no logramos darle respuesta a lo que están escribiendo ustedes, les podemos dar respuesta a los correos a los que soliciten sus constancias. Bien, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que nos están dando. Nos dicen por acá, entre mis dudas está, en cuanto al nombre propio, quisiera saber qué es mejor. Si nos logras completar un poquito, a ver, vamos a ver. Voy a ver para que no se nos junten todos. Muy bien, voy a ver, vamos a escucharnos perfectamente bien. Tenemos por acá a ver, vamos a leer. Llovieron algunos cuantos, entonces vamos a dar lectura a ver. Nos dice por acá Joana Serna, es muy importante conocer todo este proceso de enseñanza de los chiquitos para conocerlos efectivamente cuáles son los procesos que nosotros podemos utilizar para la enseñanza. Por acá nos preguntan también, si hay algún síndrome, ¿cuál sería la intervención? Nos comentan también por acá. Y bueno, tenemos, aquí está en la presión. Muy bien. Tenemos por acá, a ver, otra que dice del síndrome. Si hay algún síndrome, ¿cuál sería la intervención? Ahí la intervención es una cuestión muy focalizada, Rosario. Cuando hay alguna situación de alguna especie de diagnóstico o alguna condición específica que le imposibilita al chico comprender, por ejemplo, en el caso del autismo, la intervención se hace muy específica sobre aspectos gramaticales que poco a poco le van dando solidez al chico para entender primero qué es eso que se le está solicitando y luego cuál es el contenido. Entonces, con chicos con alguna condición diagnosticada, sí se necesita ir trabajando puntualmente por aspectos aislados poco a poco. Y con respecto a la parte de la escritura del nombre, es muy importante esa primera fase de reconocimiento, de copia del nombre, es relevante para que ellos sepan dónde se están ubicando. Es esta cuestión de pertenencia. Pero es un tema bastante amplio. Beatriz dice, ¿qué sucede cuando terminamos el último año de preescolar y no llegamos al último nivel? ¿Se cataloga como un niño de bajo aprendizaje? Excelente pregunta, Beatriz. Esto es algo muy importante porque algo que ocurre a nivel de currícula nacional es que si bien los preescolares en los que trabajamos podemos estar dando ese plus en el que ofrecemos la lectoescritura como esa posibilidad de que los niños salgan de un tercero de preescolar leyendo y escribiendo, está maravilloso y es un logro increíble por parte de la institución. Pero si esto no pasa, este proceso de lectoescritura es algo que se espera que culmine hasta los 7 años. Entonces, si llega a nuestro último año de preescolar el pequeño y no ha logrado aún llegar al 5º nivel, todavía tiene 2 años más, digamos, el primer grado de primaria y el segundo, para continuar reflexionando, para continuar trabajando en todo lo que refiere a la parte de competencia y de actuación del lenguaje. Entonces, sí es importante que tratemos de llevarlos a ese nivel, pero todavía tienen un poquito de espacio y tiempo. Por acá nos dicen... Nos hace una pregunta Vanessa, nos dice, algo que me preocupa son las inversiones de las letras. Pues veo que duran mucho tiempo y bueno, ¿cuál es la mejor manera de corregirlos?
parte importante es efectivamente ver que en un primer momento no son un error, no es un error inicial, es una forma de estandarizar usos, es una forma de reconocer que hay una inversión en letras, que hay una inversión en números, que es posible hacerlo, pero la forma de corregirlos básicamente será a partir de la presentación de modelos escritos correctamente. Efectivamente, después de los 6, 7 años, seguimos encontrándonos con problemas de inversión de letras, ya podríamos hablar de que se trata de una condición distinta. Pero antes de esa edad siguen habiendo reflexiones y pueden ser incluso desde cómo estoy posicionado frente a la palabra que me están pidiendo que escribe. Si estoy de ladito, si estoy de lado, si estoy de espaldas, mi percepción, que es uno de los elementos que mencionábamos, que no son definitorios para la lectoescritura, pero que apoyan, puede estar involucrándose en justo cómo estoy percibiendo esa letra, ese número, y entonces invertirlo. Entonces, en ese momento lo cambio de lugar, le acerco la palabra, me voy a otro espacio, lo trabajo con él y vemos que efectivamente la forma correcta de representarlo es la convencional. Vamos a leer 2 preguntas más. Tenemos por acá, en el proceso de si se puede leer, ¿un niño es capaz de reconocer si se usan estas sugerencias para reafirmar? ¿Puedes leer porque sabes leer rostros, sabes leer imágenes? Esa es una cuestión que nosotros hemos construido muy románticamente. Saber leer las imágenes, saber leer rostros, saber leer otros elementos, saber leer la música, es un constructo muy adulto. Es un constructo, sí, de orden psicológico, pero es un constructo propio de los adultos. Para los niños y los niños que están ingresando en este espacio de lectoescritura, estas formas de hablar sobre leer las imágenes, leer los rostros, no tiene congruencia. Y no tiene congruencia porque leer implica ese trabajo con el texto. Entonces, esa forma romántica, de hablar, poética, incluso de ver la realidad, de leer la realidad, es una cuestión que avanza con el paso del tiempo y que tiene que ver con una cuestión de contextualismo lingüístico. Dependiendo cómo nos vamos nosotros moviendo a lo largo de nuestra vida, es que logramos utilizar otros términos o utilizar una misma palabra para referir a otros procesos que son análogos. Entonces, será una pregunta distinta que esta que podríamos estar planteando. Los chicos leen texto y son muy claros, son realmente claros. Incluso nos llegamos a encontrar con una situación muy bonita de un chico que no había estado expuesto nunca a la letra cursiva y encuentra en la letra cursiva una reflexión bella en la que dice que esa es una letra que no se entiende, que es una letra que está en inglés. Entonces son reflexiones muy de lo textual, muy de orden lingüístico y no tanto de orden psicológico, como lo serían los ejemplos que señalas. Y bueno, la última pregunta que tenemos por acá es, ok, vamos a ver cuál, tenemos bastantes. Vamos a ver, por acá nos dice Cristian, buenas tardes. Los métodos de enseñanza de lectoescritura son de apoyo y dependerán de cómo nos funcionan. Desde su experiencia, ¿cuál recomienda? Bueno, no es más que no es una recomendación. Más bien me parece que yo creo mucho en la labor que como docentes hacemos. Independientemente del método que utilicemos o de la forma en la que estemos buscando trabajar la lectoescritura, a partir de una serie de pasos, porque un método lo que nos da son pasos. Y me parece difícil a mí como docente pensar que tengo que seguir una serie de pasos para que todos mis niños a la par alcancen un objetivo de manera simultánea. Entonces, más que un método, es dentro de ese material, dentro de esa forma de trabajar en tu aula, ¿cómo voy a darle yo al chico oportunidades para reflexionar? Independientemente de cómo sea la estructura de la metodología que estoy siguiendo, del método que estoy siguiendo, yo cómo puedo promover o proponer situaciones para pensar, situaciones para reflexionar, preguntas claras, preguntas en las que ellos realmente estén buscando darme
una respuesta desde su organización, desde sus procesos cognitivos, desde cómo organizan ellos el contenido, el conocimiento que tienen sobre el mundo. Y bueno, voy a cerrar el chat porque podríamos quedarnos mucho tiempo contestando. Con gusto les contestamos posteriormente, pero en este momento, bueno, vamos a cerrar la sesión. Vamos a cerrar la sesión y vamos a pasar a, bueno, aquí hay un poco de bibliografía, después que puedan tener acceso al video, con mucho gusto podrán consultar estos documentos. Bien, bueno, pues entonces con esto cerramos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Sin duda sería maravilloso tener un espacio más amplio para discutir estos temas, pero ha sido un buen momento para detenernos a reflexionar un poquito. Gracias y que pasen buena tarde. Les recordamos que la conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso La lectoescritura en preescolar, que tiene como objetivo identificar aquellos procesos y estrategias para desarrollar la lectoescritura y que se desarrolla en 2 sesiones, como pueden ver en su pantalla. Y ahí tienen ustedes la fecha de la siguiente sesión, pues la próxima semana. Los invitamos cordialmente a que puedan estar ustedes participando y bueno, pues esperamos verlos pronto en los siguientes webinars que estamos preparando para ustedes. Simplemente no nos queda más que agradecerles. Y bueno, pues los que están todavía escribiendo en el chat, pues les agradecemos mucho sus participaciones y sus comentarios, que siempre son muy enriquecedores. Así que pues vamos a ir despidiéndonos. Les agradecemos muchísimo y vamos a cerrar la sala. A nombre de Ediciones Castillo, muchísimas gracias.